Lección 9 para el 26 de agosto de 2023. Anden como sabios. Para sábado 19 de agosto, Efesios 5, 15 al 17 dice: Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No hace mucho se subastó una jarra de cristal en el Reino Unido. Los subastadores la describieron como una jarra francesa de vino clarete del siglo XIX, con un valor estimado de $200. Dos postores perspicaces reconocieron la jarra como un aguamanil islámico extremadamente raro. Su verdadero valor de tasación era unas 5 millones de libras, alrededor de unas 6.5 millones de dólares. ¿Qué permitió que ese postor se marchara con semejante ganga? El postor sabía algo que el subastador ignoraba: el verdadero valor de la jarra. En Efesios 5, 1 al 20, Pablo contrasta lo que valoraban los paganos y los creyentes. Los paganos consideraban que las historias atrevidas, las fiestas de alcohólicos y el sexo libertino eran los grandes tesoros de la vida, según los versículos 4, 18 y 3 y 5 de Efesios el capítulo 5. Sin embargo, los creyentes saben que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de todas las cosas se hará evidente. Versículos 5 y 6. En lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, atesoran, entre otras, solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Versículo 9. En Cristo. Por lo tanto, Pablo los insta a aprovechar las ganas, o más bien las gangas, que se encuentran en Cristo, mientras vivan, al igual que todos, a las puertas de la eternidad. Versículos 15 al 17. De el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 3, 7, 4 y 5, dice: el deseo de Pablo para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, que no anduviesen como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, podría presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Versículos 25 y 27. Estos mensajes, escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna.
Noten cómo aquí se refiere a la eternidad como un camino en el cual estamos este día caminando en él. Es un trayectorio del momento que encontramos y comenzamos la relación con Cristo. Es un proceso diario de preparación para finalmente llegar a experimentar la vida eterna en su plenitud. Del libro La edificación del carácter, página 79, dice: el apóstol Pablo describe el fruto que el cristiano ha de llevar. Él dice que es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 9. Y de nuevo leemos más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Estas preciosas gracias son solo los principios de la ley de Dios cristalizados en la vida. Aquí vemos algo interesante, la conexión en describir los frutos del Espíritu que se encuentran aquí en Gálatas 5, 22 y 23, y los iguala, los compara como vivir una vida en los principios de la ley de Dios. O sea, los principios de los 10 mandamientos se cristalizan en la vida del creyente. Al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios, y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. No hay que olvidar que uno de los propósitos principales del plan de redención es que el ser humano puede ahora, tal como Adán y Eva, obedecer y vivir dentro y según los principios de los 10 mandamientos, que más bien se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo, como está delineado en los 10 mandamientos. Y aquí dice que por la gracia divina somos capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. Así es que al punto y a la medida que regimos nuestra voluntad y la dirigimos hacia obedecer y vivir según tales principios, entonces entra la gracia divina para darnos ese poder divino para vivir moralmente en los mandamientos de Dios. Que tengan un sábado muy bendecido al pensar de la vida hermosa, victoriosa, pacífica, en armonía con Cristo, al no tener que ser esclavos de las cadenas habituales del pecado, o sea, de vivir fuera de los principios hermosos de Cristo, de sus 10 mandamientos. Acuérdense, si me amáis, dice, guardaréis mis mandamientos. Que Dios os bendiga al captar esta realidad, este tipo de relación que podemos tener y que tenemos que tener en Cristo para ser vencedores, y así Él nos hace idóneos para el don gratuito de la vida eterna final. Amén.